¿Alguna intervención más? Secretario Villanueva, subsecretario, Contralor. Adelante, entonces. Secretario. Bien, entonces pasamos a la segunda dimensión del Plan Estatal de Desarrollo, que es entorno y vida sustentable. Adelante, gobernador. Primer tema, movilidad. Sí, muchas gracias. En este tema quisiéramos abordarlo de manera general. Como ustedes pueden ver, iniciamos con el tema de movilidad, donde estamos sentando las bases para el ordenamiento del sector y la integración de un nuevo modelo de transporte. Es decir, las anteriores décadas todo quedaba en acuerdos incumplidos. Teníamos que cimentar la base de un marco legal, un marco normativo para hacer cumplir la ley con herramientas coercitivas a quien no lo haga. Hoy esto nos garantiza el ordenamiento, ya está en la convocatoria publicada para las concesiones, pasar de hombre camión a ruta empresa. Es decir, dejamos los competidores que tenían un permiso en cada ruta a pasar a una sola ruta con toda una empresa, mejor administración, mayor orden, mejor pago a los choferes, que sea sueldo fijo, la renovación del transporte, así como el reordenamiento vehicular. Se concretó la gestión para la línea 3 del tren eléctrico, la cual empezará en los próximos meses. Se licita aproximadamente en un mes, 45 días, se inicia su construcción. Es la mayor inversión, un proyecto del Estado después de 20 años. Casi 17,000 millones de pesos y ya tenemos 18,000 después de las gestiones proyectadas en los próximos 5 años. Se inició ya la ampliación de la línea 1 del tren eléctrico con una inversión tripartita de 1,000 millones de pesos después de la aprobación del Congreso del Estado para la inversión privada. Se certificaron a 6,680 conductores del transporte público. Esto es parte de todo lo que tiene que ver con movilidad. El operativo Salvando Vidas, que reduce el 20% los accidentes viales y el 22% el fallecimiento. Esto es una muestra clara también de una nueva cultura de legalidad, de cumplimiento. Y aquí a quien debemos de reconocer es a los ciudadanos por su madurez, porque hicieron conciencia y ellos mismos evitaron que inclusive tuviéramos más detenidos de lo que se tenía previsto. Es decir, nosotros íbamos por una cifra, pero la cultura, la conciencia del orden ciudadano, cambiando los hábitos y las actitudes, pues nos ha generado en realidad muy buenos resultados, evitando que llegue la tragedia a la familia. Esto también se especializaron a más de 100 oficiales, mujeres incorruptibles, que siguen siendo capacitadas y que hoy están dando muestras de resultados. Se inició el programa estatal de movilidad no motorizada, en el que se van a invertir 300 millones de pesos del Fondo Metropolitano. Esta es la primera vez que se destina recursos al transporte no motorizado. Ya se licitó el sistema de bici pública, el cual va a tener en su primera etapa Guadalajara y Zapopan, ciclopuertos, más de 1,160 bicicletas en 116 estaciones, que va acompañado de las zonas 30 para garantizar el traslado seguro tanto del ciclista como del peatón, en el que poco se pensaba en anteriores ejercicios, sobre todo en el tema de movilidad. De la misma manera, se declaró ya como área natural protegida el polígono Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, para fomentar la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. Estos temas también se habían postergado administración tras administración. Hoy vamos decididos al mantenimiento y conservación de nuestros bosques, decretándolos con instrumentos legales como áreas naturales protegidas, pero además destinándoles recursos en el presupuesto, como es el caso de la primavera. Hoy, con la creación de este organismo público descentralizado y con este monto asignado, que lo tenemos que ir incrementando, sobre todo para la prevención, el cuidado y la gestión inclusive de los recursos que puedan utilizar los propietarios en los distintos ejidos de la primavera. Jalisco es el primer estado en implementar un programa de generación y suministro de energía eléctrica por fuentes renovables. Con este programa estatal de eficiencia energética, el consumo de energía en dependencias del gobierno va a disminuir el 25%. Quiero decirles que en este sentido también se reducen sobre todo gasto corriente, se reduce contaminación. Hoy tenemos también el grupo que se instaló de reducción de emisiones por deforestación y degradación, que ya está trabajando. Es decir, se le dio el marco institucional, los cimientos y la base para el cuidado y para que las acciones sean vigiladas. En materia de agua, se publicó la ley que reestructura el CIAPA como organismo estatal.
lo que estoy seguro va a permitir contar con un organismo más eficiente que alcanzará a más municipios de la zona metropolitana y sobre todo que tendrá que eficientar su área comercial y que hoy se está transparentando ya a través de un Consejo Ciudadano. Se reformó la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios, donde se establecen las bases para la planeación y la administración eficiente del recurso. Es decir, el cambio de paradigma. No solamente seguir construyendo más presas o más plantas, es cómo va el reuso, el saneamiento, la recuperación de nuestras cuencas y tiene que ver con todo un nuevo sistema integral de la gestión del agua. Se inició ya después de más de 22 años la construcción Presa El Purgatorio, que va a costar alrededor, con una inversión inicial de 660 millones de pesos para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde. Mismas que hemos dejado desaprovechadas a lo largo de muchos años. Ya tuviéramos otro Chapala si hubiéramos aprovechado estas aguas alrededor de 20 años. Se terminó la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Agua Prieta, que en conjunto con la del ahogado nos va a permitir tratar cerca del 85% de las aguas de la zona metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, hay otros pasos para llegar al 100%, sobre todo cuando llegue al río Santiago. Son otras plantas que se tienen que seguir tratando para tener toda la cuenca saneada y tratada. Se inició la ampliación y la construcción de 6 plantas de tratamiento de aguas residuales en distintos municipios del estado. Y en este sentido podemos decirles que hoy se está trabajando en una política transversal. El secretario de Movilidad, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, donde le quitamos la obra pública al territorio y se lo damos al medio ambiente. Hoy la planeación va en una nueva relación con el entorno natural, con el desarrollo sostenible y sustentable. No está ahora solamente al criterio del constructor, sino el que va al cuidado del medio ambiente. Y esto es un gran logro el que tuvimos. En ese sentido, podemos impulsar esta política transversal que va a reducir contaminantes, que va a reducir sobre todo y a recuperar lo que se había degradado en mucho tiempo y que va a prevenir la mayor deforestación que se viene dando en muchas partes del estado. Para este eje de entorno y vida sustentable, pues ya están los secretarios pertinentes para que puedan hacer los cuestionamientos necesarios. Así es, gobernador, tiene la palabra Rafael González Franco. Muchas gracias por esta oportunidad. En este primer informe de gobierno da cuenta de acciones que son importantes, algunas estratégicas, sin duda. Sin embargo, otras, además de ser esfuerzos aislados, dan muestra de que todavía no cala hondo el sentido, la orientación y las implicaciones de un ejercicio de gobierno con una estrategia efectivamente integral para lograr un entorno y vida sustentable en Jalisco. El problema, y esto es algo de lo que adolece el mismo Plan Estatal de Desarrollo, es que la sustentabilidad ambiental sigue viéndose como un asunto sectorial, objeto de una secretaría, de una sola secretaría, y no como una cuestión transversal que debe estar en el centro de la agenda y las prioridades de todas las dependencias del gobierno del estado. Sin la articulación efectiva de las estrategias de crecimiento económico con las de conservación del capital natural, que disminuyan la huella ecológica y reviertan y prevengan sus efectos perniciosos, la pretensión de la sustentabilidad no dejará de ser buenas intenciones. El desafío es asegurar la integralidad de las políticas impulsadas por un gobierno cuyas distintas áreas comparten propósitos, se coordinan entre sí. Sin ello será imposible alcanzar lo que su gobierno se propone. Es indispensable, es impensable e inaceptable la contradicción de asumir en el discurso la prioridad ambiental cuando en la práctica se le relega. El riesgo que esto suceda en su administración reside no solamente en lo exiguo del presupuesto y las limitadas capacidades operativas de una secretaría, dadas sus carencias de personal e infraestructura, sino porque sobre todo no hay claros indicios de que estén siendo asimilados, considerados y aplicados por todos los equipos de su gobierno y en todas las estrategias en las que debería plasmarse las premisas de una atención decidida a los asuntos relacionados con el entorno y la vida sustentable de los jaliscienses. Dos de los pilares más robustos que debe tener su gobierno son revertir los pasivos ambientales, la huella ecológica de un desarrollo mal orientado,
sobre todo donde sus efectos negativos se agudizan y comprometen seriamente los objetivos del bienestar, lo que sufren con mayor gravedad los pobres de las ciudades. Como también evitar el deterioro del capital natural, máxime cuando de su aprovechamiento sustentable depende el bienestar de los habitantes del campo, de manera especial donde los procesos de pérdida no son todavía irreversibles y en donde se es más vulnerable al cambio climático. Dos de las prioridades territoriales de su gobierno, que su gobierno ha marcado y que responden a estos dos pilares son sin duda el polígono de fragilidad ambiental de la Cuenca del Ahogado, en el primer caso, y las cuencas costeras del estado en el segundo. En ambos casos, lo que se ha avanzado en este primer año es apenas lo más básico. En ambos casos, son condición ineludible de éxito la integralidad de políticas y la coordinación efectiva de prácticamente todas sus secretarías para asegurar una estrategia transversal. Y en ambos casos, el éxito depende de que todo su gobierno las tome como prioridades. Es menester insistir, enfatizar en que el desafío que supone comprometerse con un entorno y vida sustentable para los habitantes de nuestro estado, honrar este compromiso supone hacer las cosas de una manera distinta. Permítame preguntarle, gobernador, ¿qué hará usted para asegurar la integralidad de políticas y la coordinación efectiva al interior de su gobierno? ¿Cómo logrará usted que todos sus colaboradores conjuntamente rompan con los viejos esquemas de trabajo sectorial cuyos esfuerzos se concretan en los territorios de manera atomizada, desarticulada y en no pocas ocasiones neutralizando sus efectos mutuamente? ¿Cómo asegurará un quehacer integral de su gobierno para la sustentabilidad ambiental? Muchas gracias, Rafael. Tiene la palabra Mario Silva Rodríguez. Buenos días, gobernador, secretarios. La movilidad sustentable, esa que pone en el centro de las políticas públicas y los recursos gubernamentales a peatones, ciclistas, usuarios del transporte público, no ha mejorado durante este primer año del ejercicio gubernamental en Jalisco. Hay 5 preguntas que quiero plantear para tener este diálogo con el secretario de Movilidad y otros secretarios del gabinete para poder poner en perspectiva esto. En primer término, me gustaría saber cuáles son los indicadores verdaderos que nos muestran que mejoraron las condiciones y la calidad de la movilidad sustentable en Jalisco. En el primer informe de gobierno, sumando este documento con las promesas o los planteamientos en la toma de protesta en marzo del año pasado, encontramos que de los 4 proyectos estratégicos planteados, un nuevo modelo de transporte, línea de tren ligero, 2 de BRT, 200 kilómetros de ciclovías, solamente el tema del nuevo modelo de transporte podría ser evaluado. De los 12 indicadores que se presentan en el informe de gobierno, solo 4 son evaluados positivamente y solamente uno de ellos refleja un verdadero éxito en las políticas de este gobierno, que es lo relacionado al operativo Salvando Vidas. El resto de los indicadores son de cobertura y de tramitología que no impactan realmente sobre la calidad del transporte público, las ciclovías o disminuyen el uso del auto en la ciudad. 2 indicadores serían evaluados de manera regular y 6 de estos no se cumplen o están mal planteados. Déjenme ilustrar algunos de ellos. Por ejemplo, se menciona que cerca del 90% de las unidades de transporte público del estado cumplen con la normatividad adecuada y nos sugiere este indicador que se encuentran en situaciones óptimas de calidad. Sin embargo, las actuales unidades y las que se pretenden comprar, ya sean a gas natural o las que se están renovando, no cumplen con las normas oficiales mexicanas, la 044 que nos habla de emisiones al aire o la 086 que habla del diésel de ultrabajo azufre, sin mencionar que desde diciembre del 2010 los transportistas incumplen con la norma técnica sobre el prepago. Entonces, este indicador no nos está reflejando que en realidad hay un cambio. Tenemos otra pregunta importante. Para nosotros, los que estamos en los colectivos ciudadanos, que hemos luchado por el tema del transporte público, nos interesa saber y conocer el famoso dictamen mediante el cual se aprobó el incremento de la tarifa, no por polemizar políticamente, sino porque queremos saber cuál es el diagnóstico, la línea base, los indicadores, las metas y la perspectiva sobre la calidad del transporte público. Quienes sí usamos el camión sabemos que no ha mejorado. Quienes sí pagamos esos 7 pesos sabemos que no hay un cambio y que solamente se ha estado planteando en términos de la ley, pero no se ha logrado traducir en kilómetros concretos de transporte masivo, en corredores concretos de ruta empresa en los que los usuarios estemos viendo esos cambios. Tercera pregunta, ¿cómo se evitarán las muertes de ciclistas y de usuarios del transporte público? El año pasado murieron 26 personas que usaban la bicicleta, se han instalado 26 bicicletas blancas.
han muerto muchísimas más personas por transporte público y se trata de un servicio que no debiera costarle la vida a la gente, sino mejorar su bienestar social. Aplaudimos y felicitamos al secretario de Movilidad porque también reconocemos lo bien que sí se hace, el operativo Salvando Vidas, pero nos gustaría ver esa misma energía, esa misma mano dura con el tema del transporte público. La cuarta pregunta, nos gustaría saber, y esto incluye a la Secretaría de Medio Ambiente, ¿cómo se va a desincentivar el uso del auto en Jalisco? Preocupa ver que Puerto Vallarta, Ocotlán, Ciudad Guzmán siguen el mismo proceso de degradación en donde están importando el modelo del auto que tenemos en Guadalajara. Tenemos muy malas cifras en calidad del aire, tenemos una alta tasa de congestionamiento vial y además eliminamos la tenencia, a propósito de lo que el secretario Villanueva decía en términos de la recaudación. En este gobierno, por haber eliminado la tenencia, dejaremos de recaudar 9,200 millones de pesos, que vemos en un proyecto como la línea 3, que cuesta 17,000 millones de pesos, que harán falta no solamente para transporte, sino para otros temas que afectan a la calidad de vida. Y por último, me gustaría también saber los kilómetros concretos de ruta empresa, en dónde, cuáles, qué rutas, cómo se va a reflejar esto en los usuarios, cuándo vamos a ver la tarjeta de prepago implementada. Y por último, esta no es una pregunta sino una invitación, en marzo del año pasado también se les hizo entrega por parte de la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad de una agenda ciudadana con 14 indicadores, de los cuales 11 corresponden al gobierno de Jalisco, y evaluando a un año de implementación ni uno solo se ha logrado cumplir. Entonces, reconocemos el esfuerzo de cambiar en la legislación el nuevo modelo de transporte, pero queremos pedirles que veamos en la realidad estos cambios y nos centramos en transporte público porque es tal vez uno de los mecanismos más eficientes para lograr desincentivar el uso del auto. Gracias. Muchas gracias, Mario. A continuación tiene la palabra la secretaria Ruiz. Muy buenos días. Pues realmente es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y reconstruyendo justo estos procesos de diálogo y de reconstrucción de nuestras políticas públicas. Qué gusto. Con respecto justo a las observaciones y a las justas indicaciones que hizo el doctor González Franco, a mí sí me gustaría compartir antes un precedente con respecto a que justo las políticas públicas en el tema de lo medioambiental eran en el estado de Jalisco una de las instituciones más, uno de los sectores más desmantelados e inarticulados que existen en la construcción de la política pública. El proceso que nosotros hemos estado llevando es justo para empezar a revertir este tipo de escenarios. El eje de medio ambiente en las anteriores administraciones era un programa de un eje de desarrollo social. Nosotros transformamos el eje al primer eje prioritario dentro de la plataforma de gobierno y tomamos como premisa que la naturaleza es la base de cualquier tipo de desarrollo y construcción de bienestar en la sociedad. Con esto nosotros hacemos una transformación y de paradigma profundamente radical en relación a cómo se venían construyendo para que nosotros reflejáramos tanto en el Plan Estatal de Desarrollo que este eje se convirtiera en el principal prioritario. Lo hicimos transversal desde la gobernanza y en este eje nosotros hemos estado junto con equidad de género, que son los dos únicos ejes transversales de nuestro gobierno, todos los ejercicios que nos van a ayudar a construir justo estos escenarios. También es un eje, sigue siendo un eje sectorial, pero a partir de allí con nuestros 5 ejes prioritarios hacia adentro del eje, que es conservación y aprovechamiento sustentable, donde ligamos de la mano la conservación a la par del aprovechamiento de nuestros recursos naturales, reconociendo que nosotros tenemos a la naturaleza, pero que la tenemos que transformar. Vamos a buscar los mecanismos para vincular los diferentes sectores, sobre todo el sector productivo. Algo que tiene que reconocerse es que el sector productivo, para que exista de ahora en adelante competitividad económica, debemos de enfrentar el tema de la degradación ambiental. El Producto Interno Bruto se pierde en 7.5% en degradación ambiental. Nosotros, si queremos empresas competitivas, debemos de entonces internalizar estos pasivos ambientales que históricamente no se han reconocido.
A la par, allí entonces hemos trabajado, hemos firmado convenios con la Cámara Regional de la Transformación para hablar de cumplimientos ambientales. Nos hemos sentado con cada una de las cámaras para que las cámaras, sobre todo productivas, empiecen a reconocer el trabajo que debemos de hacer conjunto. Hemos establecido un sector prioritario como el sector forestal, que es uno de los más desmantelados, cuando tendría que ser, Jalisco es forestal, tiene Sierra Madre Norte, Sierra Madre Sur, nace aquí, nos atraviesa el eje neovolcánico transversal y viene la Sierra Madre Occidental, es un estado forestal. Vamos a estar trabajando muy fuerte con el sector forestal, pero quien degrada nuestros bosques es el sector agropecuario. Las estadísticas reflejan que los avances de la frontera agropecuaria allí son las que degradan nuestros bosques y allí de veras hay un trabajo muy fuerte de trabajo interinstitucional e intersectorial que ya lo tenemos visualizado en el programa estratégico de cuencas costeras, donde nosotros instalamos ya 5 intermunicipalidades, confluyendo los 50 municipios de las cuencas para enfrentar este escenario de degradación ambiental que tienen nuestras cuencas costeras. En general, pudiera seguir diciendo de todo, claro que estamos haciendo un ejercicio muy fuerte, sobre todo con el sector económico y social, y la prospección que nosotros tenemos es ir posicionando este eje. Es un cambio totalmente radical de paradigma, un paradigma que ha estado basado en el desarrollo económico sin tomar en cuenta a la naturaleza, pero ahora nosotros estamos partiendo que el desarrollo económico es posible si empezamos a internalizar esto. Entonces, hay un profundo trabajo al respecto. Gracias, Agregando secretaria. un poquito y contestando también, efectivamente, fue la primera indicación, una política transversal donde no estuviera sectorizado, donde todos tuviéramos una cultura para aportar esta nueva gestión integral de nuestro medio ambiente y sobre todo el cuidado del mismo. En cuestión desde el desarrollo económico que tiene que ver hasta la cuestión del impulso al campo y cómo podemos darle la protección con instrumentos legales que no existían, que cada uno de ellos lleva un diagnóstico, una proyección, inclusive un consenso, un acuerdo para que sean aprobados y contar con la base, con la plataforma mínima para poderle dar solidez al seguimiento de una política integral y no aislada, nunca más aislada. Por eso creo que un mensaje claro, Rafael, fue el tema de que la Secretaría de Medio Ambiente sea la que maneje la planeación territorial y no sea la Secretaría de Obras Públicas la que anteriormente, o Desarrollo Urbano, la que anteriormente orientaba el crecimiento, el desarrollo y la construcción, porque a veces la voracidad, inclusive inmobiliaria en algunos temas, pues nos llevaba a acabar con un planteamiento de protección ecológico, acababan con los amortiguamientos ecológicos, ambientales, en muchas zonas, inclusive en zona metropolitana. Entonces nos lleva a una política transversal que efectivamente se están cimentando las bases y hacia allá es a donde hay que orientar. Gracias, gobernador. Secretario Gudiño. Gobernador, hola, qué gusto me da saludarlos a todos. Me siento muy contento de estar aquí porque en el tema de movilidad me parece que hemos entrado en el cambio más importante que ha tenido el transporte en Jalisco. Efectivamente, tuvimos la buena suerte y la buena operación de hacer una ley de movilidad nueva, la primera ley en México en este sentido, y reconocida en los ámbitos de seguridad vial por la Organización de las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, y en el caso del transporte público, nos da mucho gusto que que estén viniendo prácticamente de muchos estados de México y de América Latina para poder implementar este nuevo modelo de transporte público. Efectivamente, en el mes de agosto salió la ley de movilidad y como la misma ley lo señalaba, fue hasta el mes de noviembre cuando pudimos emitir los reglamentos. Es decir, en el mes de noviembre fue cuando arrancó de manera formal el nuevo modelo de transporte público. ¿Qué es lo que ha sucedido de esta fecha ahora? ¿O en qué cambia el modelo? Señalaba el gobernador que para poblaciones mayores a 50,000 habitantes cambia de la concesión general a la concesión única por ruta.
y esto es precisamente lo que las organizaciones financieras internacionales, la única condición que piden para financiar el transporte. En este caso, señalarles que la integración del Instituto de Movilidad en la fusión del OCOID y el CEIT nos ha permitido hacer una planeación de los principales corredores y de las rutas de la zona metropolitana. Y en base en estos corredores, a partir del próximo mes que arrancamos con el registro estatal del transporte, donde todos los transportistas tendrán que registrarse y tener un título en este registro, iniciará las rutas de concesión única o la ruta empresa. Y esto nos va a permitir reordenar el transporte. Parece paradójico que el 20% de las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara no tengan transporte y las líneas de transporte no tengan el pasaje suficiente, lo que claramente nos dice que falta una ordenación del transporte, y es precisamente con la ley de movilidad con lo que vamos a hacer este transporte. Hemos sido, a partir de la ley, severos con los transportistas, ya se han retirado 22 concesiones y están 350 concesiones donde les dimos en un plazo de 90 días para que o renuevan los camiones o nos enseñan el pedimento de compra o simplemente les retiramos la concesión. Esto nos va a permitir que en este año contemos al menos con un cambio de nuevas unidades del transporte de al menos el 10%, pero que sin duda con el trabajo que hemos venido haciendo y con este trabajo unificado con todos los transportistas, es posible que superemos con mucho esta meta. Señalarles que hemos venido haciendo la gestión de recursos más importante en la historia de Jalisco para el transporte público. Ya arrancó la línea 1, está por arrancar la línea 3, que es el proyecto de inversión de mayor cantidad de dinero en la historia de Jalisco, y también arrancan algunos corredores del transporte público como es el peribús, como es el trolebús y algunos otros corredores que en su momento saldrán las convocatorias para el transporte. En el caso de lo que llaman de las muertes del transporte, nosotros vemos las muertes de los accidentes viales en general, también incluyen las del transporte. Si nosotros mantenemos hasta ahora un poco más del 20% de reducción en las muertes del transporte, vamos a lograr que en este año 2014 tengamos alrededor de entre 160 y 200 muertes menos por accidentes viales, lo que sería 3 veces más de los que mueren en el transporte público. En el transporte público mueren alrededor del 7% del total de las muertes. Y nosotros tomamos la decisión de entrarle a la totalidad. También en este sentido hay cero tolerancia y también hemos entrado en el tema de la capacitación y estamos trabajando con la Secretaría del Trabajo para que haya no solo en las rutas de concesión única, sino también un pago sin comisión a los choferes.